En realidad, yo soy una docente, una profesional que ha trabajado en la docencia. Acá en Bolsón, yo hice mis primeros pasos en la docencia en Buenos Aires. Yo soy contadora de la UBA y mi primer trabajo docente fue como ayudantía de cátedra. Cuando vinimos acá, a Bolsón, en el año 1975, con mi esposo en ese momento, y no teníamos hijos, yo tenía 28 años. Y acá había una escuela comercial. El director de la escuela era profesor de historia. Entonces yo fui a ofrecer mis servicios para dar clases de contabilidad y materias afines. En aquellas épocas, los profesionales teníamos acceso en tercer llamado para poder ser titulares. Y yo logré la titularidad. Primero 12 horas, después acrecenté a 19 y terminé con 24 horas titulares en mi jubilación y 6 interinas, o sea, con 30 horas cátedra. Porque, bueno, éramos pocos. La población creció tremendamente y si todas las familias hicieron lo que hicimos nosotros, bueno, tuvimos 5 hijos. Y era un crecimiento demográfico muy importante. Río Negro tenía Bolsón y Sierra Grande, me acuerdo, en aquel entonces, con el mayor crecimiento demográfico. Lo que es muchísimo. Y en esa época, bueno, sin internet, sin los canales de televisión, un docente se valía únicamente de lo que había aprendido. Sí, básicamente sí. Y lo más importante es que no sea retaseador. Hoy estaba leyendo un artículo justamente porque es el Día del Profesor de Felipe Piña, tan hermoso, que decía la importancia de que el docente no retasee ningún conocimiento, no tenga el mezquino temor de que un alumno lo supere. Y esa es la clave. De todas maneras, había otros conceptos, se leía más, compartíamos más más libros, había menos fotocopia también. Los recursos eran más limitados, pero había mucha más solidaridad. Se pensaba más en el otro. Hoy en día hay bastante indiferencia al dolor ajeno. A mí me duele mucho. Como docente, ¿cuál fue la mejor y quizás la peor experiencia que le ha tocado vivir? Indudablemente la peor ha sido pasar por el fallecimiento de 3 alumnos, situación que ha sido muy dolorosa. Y la mejor ha sido ver cómo no hay techo. A veces en sala de profesores, los profesores comentábamos nuestra opinión, y era como que no creíamos en la verdadera proyección que los alumnos podían llegar a tener, ¿no? Es decir, un exalumno, por ejemplo, hoy es intendente de este pueblo. ¿Cómo era como alumno el intendente? Muy agradable, muy simpático. Era buen compañero, además. ¿Era de los estudiosos o era de los que zafaban? No era, digamos, no puedo, digamos que los profesores siempre decimos que el conjunto de un grupo es la curva de Gauss, ¿no? Es decir, hay un pequeño grupo que no llega al 4, vamos a decir así, un pequeño grupo que supera el 8, y después está el pelotón, ¿no? Él siempre fue un buen alumno. Igualmente que haya elegido la profesión que usted tiene, también me imagino ha de ser motivo de orgullo. Sí, ninguno de mis hijos, por ejemplo, siguió mi carrera. Y varios exalumnos, varios. Bien, ¿cómo era arrancar una clase en una época en donde, a ver, hay muchos que conocemos un Bolsón totalmente diferente al que usted encontró cuando recién llegó? Sí, y sí, primero los grupos eran más reducidos, las primeras promociones no llegábamos a 20 alumnos y después hemos tenido promociones muy numerosas. El grupo era muy diverso, personas que venían de una extracción rural, que no conocían a lo mejor ni los sanitarios. O sea, en aquella época los preceptores hacían como una visita por la escuela, de algún modo enseñaban el uso de los sanitarios porque había personas que no los habían tenido nunca. Es decir, que el docente tenía más tarea de las que tiene habitualmente. Sí, muchas veces el alumno era el que llevaba información a la casa, no es que traía información de la casa. Nos ha pasado mucho de tener alumnos que era el primer integrante de la familia que estaba haciendo un secundario. Eso es muy valioso, muy, muy valioso.
Pero claro, la cosa ha cambiado mucho. Hoy en día con el repentinismo, el chico googlea lo que quiere en un segundo, ¿no? Además tiene una versión así como extra corta, extra reducida. Sí, bueno, digamos, yo creo que hoy leí algo, como es el Día del Profesor, me dediqué a leer cosas, y una que me encantó, ¿no? La escuela va a ser realmente el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Y se ha perdido mucho porque la sociedad ha cambiado. Cuando yo vine en un curso, vamos a una realidad social, en un curso de 20 alumnos, 3 chicos, y no puedo evitar la palabra chicos, tenían sus padres separados. Hoy en día, sobre un curso de 25, puede haber 3 que conviven con papá y mamá. O sea, se ha dado vuelta completamente. Todo eso tiene que ver en cómo somos, cómo estamos, qué compartimos, qué no compartimos. Pero el mensaje fundamental para los profesores es que nunca pierdan el ánimo. Yo me alegro de que sigan iniciando carreras docentes, que los jóvenes sigan estudiando carreras docentes, teniendo en cuenta lo difícil que está todo, ¿no? Pero bueno, que sigan apostando. Bueno, hay otras carreras de pronto que tienen que ver con lo humanístico, como la profe de literatura, la profe de historia, la profe de matemática. ¿No siempre es la más simpática o su caso era al revés? Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad. El docente que sabe llegar a sus alumnos, me parece que no es tan importante la materia que da. Sí me parece importantísimo que todos los docentes, cualquiera sea la materia que demos, la demos pensando que es la más importante. Que no empecemos devaluándola nosotros. Y además que tengamos bien claro que lengua y matemáticas, no es mi caso porque yo no he dado matemáticas solamente financiera, pero lengua y matemáticas son materias instrumentales y que el profesor tiene que tener en cuenta que son valiosísimas y tiene que cuidar y propender a mejorar la expresión oral y escrita de sus alumnos, cualquiera sea la materia que transmita.